A finales de los 90, los vehículos que estaban de moda fueron los monovolúmenes compactos. De hecho, Renault en el año 95 lanzó la primera generación del Scenic, uno de sus principales modelos en la actual gama. Hoy nos encontramos delante de la cuarta generación, un vehículo que respecto a su antecesor ha ganado en longitud, anchura, altura, pero curiosamente la carrocería es un poquito más baja y respecto al suelo gana unos centímetros. Todo eso para adaptarse a la nueva moda, la de los SUV o todocaminos. Sube con nosotros y te contamos cómo va. Esta sería la vista exterior del nuevo Renault Scenic de cuarta generación. Y bueno, destacaríamos un morro, un frontal muy similar, por ejemplo, al del Kadjar o al del Espace, muy diferente al del Renault Megane y Talisman, donde los faros son de dos piezas, la luz diurna baja hacia abajo y en este caso el faro es de una sola pieza. Faros full LED opcionales, tanto para largas como para cortas, como luces diurnas. En este caso el intermitente que iría en esta parte de aquí, llevamos una bombilla clásica, por lo tanto es la única opción del faro que no lleva luces de LED. Como veis, un frontal muy marcado, con unas formas muy atractivas, serían estas de aquí. 4 formas en el capó que le dan cierto aire moderno y que le dotan de un diseño muy atractivo. El cristal delantero, la luna delantera, desde dentro se aprecia un gran tamaño y tenemos estos cristales laterales que desde dentro nos ayudan, por ejemplo, a tener muy buena visibilidad en ciudad, que eso se agradece a la hora de circular por núcleos urbanos. Otra característica que tiene el nuevo Scenic es que tanto el techo como los retrovisores pueden ir totalmente de otro color diferente al de la carrocería. En este caso tenemos una carrocería color gris metalizada y tanto el techo como los retrovisores van pintados en negro. Pueden ir en diferente color, lo que le da pues cierto toque personalizable. Y otra de las curiosidades que tiene el nuevo Renault Scenic son las llantas, en este caso en medida 195, 55, 20, para todas las versiones. Es una medida estándar. Los neumáticos pueden ser de marca Michelin, Continental o Goodyear. Se ha llegado a un acuerdo con estos 3 fabricantes para poder abastecer la demanda de este coche y poderlos encontrar en cualquier concesionario de Renault o en cualquier centro del automóvil a un precio que os estaréis preguntando que serán caros, pues a un precio más o menos acordado de unos 140, 160 euros. Por lo tanto, está bastante bien. Y según el fabricante, lo que hace especial a estas llantas es que tienen mejor estética, indudablemente, al ser unas llantas de 20 pulgadas al coche le quedan francamente bien, mejor seguridad y mejor confort. La seguridad, según el fabricante también, reduce la distancia de frenado y el confort tienden a absorber mucho mejor las irregularidades del terreno. La única diferencia, lo único que podemos cambiar son los plastiquitos estos que tenemos aquí, que se llaman add-on, son de plástico, pueden ir pintados de otro color y el diseño de la llanta también puede variar dependiendo de lo que elijamos. Pero como os digo, la medida 195, 55, 20 va a ser una medida estándar, una medida única en el nuevo Scenic. Esto también, como curiosidad, viene muy bien porque desarrollar un vehículo con un solo neumático facilita mucho la labor de los ingenieros que lo ponen a punto. Imaginaros un coche con un montón de medidas de neumáticos, cada coche va a ir de una manera y hay que adaptar los amortiguadores y muchas veces no se adaptan los amortiguadores, llevándonos sorpresas. Por ejemplo, una llanta de 19 va peor que una de 18 y demás. Entonces, el tener una medida estándar para el desarrollo, para el coche, para el Scenic, viene francamente bien. Los faros traseros también rasgados, con luces de posición de LED, con toda esta parte de aquí, se iluminan varias bandas, aunque tanto las luces de intermitente, antiniebla, marcha atrás y freno son bombillas clásicas de filamento. Y esta sería la parte trasera del Scenic, del nuevo Renault Scenic 2017, en este caso la versión Scenic de 5 plazas. Para acceder al vano motor del Scenic, tiramos de la palanca nos venimos a la parte delantera, tiramos del tirador
Y voilà, algo muy curioso, tenemos un capó con doble varilla hidráulica, algo muy poco común, excepto en los vehículos premium, y ya casi ni eso. O sea que sorprende que tengamos doble varilla para levantar el capó. Nos da acceso al motor, en este caso el 1.5 DCI de 110 caballos, motor diésel, y como veis, pues todo muy metido hacia adentro. Cualquier operación de mantenimiento deberemos desmontar el frontal. El mantenimiento en el caso de avería, el mantenimiento normal o niveles, como veis, aquí tendríamos el líquido de frenos, el aceite, la varilla iría ahí pintada de amarillo, el líquido lavaparabrisas, el anticongelante, el filtro del aire, la batería y la caja de fusibles. Por lo tanto, operaciones que podamos hacer nosotros habitualmente, como revisar niveles, lo tenemos muy sencillo, pero como digo, cualquier operación de mantenimiento en un taller, cualquier cambio de pieza, pues el motor, como veis, va muy metido dentro del habitáculo del Scenic para hacer sobre todo un morro mucho más aerodinámico. Gama de motores, tenemos un 1.5 DCI de 95 y 110 caballos y un 1.6 DCI de 131. En gasolina tenemos dos motores, 1.2 TCE de 115 y 130 caballos. Y en el caso de la caja de cambios automática doble embrague está disponible para el motor 1.5 DCI de 110 caballos. A partir de enero o febrero de 2017 llegará la versión con un sistema híbrido adaptado al motor 1.5 DCI de 110 caballos, que no será un híbrido puro, sino que nos ayudará sobre todo en las arrancadas con un pequeño motor que produce muy pocos caballos, pero que nos ayuda a arrancar sobre todo en ciudad, que es en el momento que prácticamente más gasta el motor, y con este pequeño motor con frenada regenerativa podremos ahorrar unos pocos litros de combustible y hacer del Scenic un vehículo mucho menos gastón, con esa motorización, como digo, 1.5 DCI de 110 caballos. Esta sería la vista interior del nuevo Scenic, en este caso el acabado Zen. Existen 4, Life, Intense, Zen y Edition One. En el lado izquierdo tenemos los elevalunas eléctricos de un solo toque para las 4 ventanillas. La parte superior de la puerta con acabado símil cuero, blandito. Esta parte de aquí también sería blandita. Y la parte baja con un plástico duro, aunque sin zonas cortantes, muy bien acabado. Aunque, como os digo, plástico duro. Los tiradores, en este caso metálico. Si nos venimos a la instrumentación, tenemos el indicador de temperatura, velocidad y revoluciones, indicador de gasolina, y el ordenador de a bordo lo tenemos en esta pantallita de aquí abajo, que se controla con este mando de aquí. Si pulsamos, pues podemos ir cambiando todas las funciones. En el brazo izquierdo tenemos el control de velocidad activo, y en el derecho, como digo, para controlar todo el sistema vocal, teléfono y ordenador de a bordo. Para el audio lo tenemos escondido en este mando satélite, muy conocido ya en Renault, para cambiar de emisora o subir el volumen. Mando de los intermitentes, parabrisas, y nos venimos a la parte superior. Tenemos un head-up display con una pantalla de plástico, regulable en altura, se puede regular intensidad, y donde nos indica la velocidad, la alerta en caso de impacto con el vehículo de delante, también opcional. Y tenemos un salpicadero, como veis, blandito, muy amplio, muy bien acabado, muy bien ajustado, y que resulta muy atractivo. Si nos venimos a la parte central, tenemos la pantalla, la R-Link 2 de 8,7 pulgadas táctil, y es un poco el punto más atractivo del coche, por así decirlo, porque tiene una pantalla muy grande, pero es el punto más complejo a la hora de manejarla. No nos llegamos a adaptar del todo bien, y bueno, pues es un poquito liosa, y bueno, pues los mandos, si te acostumbras, funciona bien, pero cuesta adaptarse. Tenemos mandos, como veis, el climatizador lo podemos regular con estas dos ruedas. Tenemos el modo eco, el botón para desactivar el start stop, y el sistema de ayuda al aparcamiento, que es opcional. Aquí tenemos la palanca de cambio, freno de mano eléctrico, el control de velocidad, y tenemos el botón para regular el multisense, que se llama, para regular y personalizar el coche.
Si lo pulsamos tenemos diferentes modos de funcionamiento que quedan explicados en la pantalla. Un modo deportivo, donde en este caso ajusta el tacto del acelerador, la respuesta de la dirección con una respuesta un poquito más dura, y los colores interiores cambian también. Tenemos un modo confort, un modo eco, un modo neutral y un modo personalizable, que si le damos aquí pues podemos variar diferentes parámetros, como puede ser la dirección, el motor, el control térmico, el climatizador, la pantalla, cómo queremos que quede el diseño, el sonido del motor y la iluminación ambiental, que puede ser de diferentes colores. Como veis aquí, toda la paleta de colores. Aparte, con el Multisense podemos variar, dependiendo el modo en el que vayamos, pues la instrumentación del cuadro de mandos. Esto pues queda muy atractivo. También tenemos una guantera en la parte central, iluminada. Tenemos un apoyabrazos, que esto es muy chulo, se regula. Si le damos aquí tenemos un tirador eléctrico y podemos mandarlo atrás para dejar un poquito más de espacio aquí, o regularlo en la posición que queramos. Un portalatas, y luego aparte tenemos un apoyabrazos con la toma SD, una toma USB y otra toma USB, y aparte una toma auxiliar. Si nos venimos al lado del pasajero, pulsando este botón que tenemos aquí, nos da acceso a una guantera iluminada, refrigerada, de 11,5 litros. Es un cajón, como veis, lleva sus propias guías y que pues, le da cierta amplitud, cierta habitabilidad al Scenic. Esto es una muy buena idea, aunque si no tenemos cuidado puede que golpee las piernas al pasajero. La visibilidad lateral, gracias a los cristales, es muy buena. Como veis, tenemos aquí la parte frontal y si giramos la cabeza tenemos una muy buena visibilidad. Lo primero que nos sorprende del Scenic es el puesto conductor, muy bien adaptado tanto a personas muy altas como muy bajas, con una regulación tanto de asiento en altura y como volante en altura y profundidad, que como digo se adapta muy bien a cualquier tipo de persona, ya sea bajita o alta, o como nos guste conducir, o muy bajo o muy alto para tener una mejor visibilidad. En este caso circulamos por ciudad en una de las vías que está un pelín bacheada y los amortiguadores no llega a tener la comodidad que el anterior Scenic, pero guarda muy buen compromiso en este caso, en este Scenic de cuarta generación, entre comportamiento y comodidad. Es un coche muy cómodo, pero a la vez, cuando afrontamos zonas de curvas, es un coche que se asienta muy bien en la carretera, sin llegar a inclinar en exceso. Tenemos una pequeña inclinada al principio que hace que el amortiguador tenga cierta compresión para amortiguar las zonas bacheadas, pero luego el amortiguador deja de inclinar, lo que nos da cierta deportividad o cierto comportamiento bueno a la hora de afrontar curvas muy cerradas o en zonas, en carreteras muy rotas, donde es muy importante, por ejemplo, el tener cierto amortiguador para que los ocupantes no vayan incómodos, pero que la carrocería no balancee en exceso. La visibilidad desde la postura conductor es muy buena. Tenemos una vista frontal con un parabrisas enorme en el que tenemos prácticamente toda la vista frontal controlada. Tenemos unas ventanas en los lados, en el lateral, en el montante A, que nos facilita sobre todo la visión en ciudad o en cruces donde es necesaria la vista lateral. En este caso lo tenemos solventado con estos cristales. La vista lateral, todo lo que es el montante de la puerta, queda a una altura muy buena, por lo tanto tenemos muy buena vista lateral. Los retrovisores tienen un buen tamaño y la única pega o donde la visión es un poquito más escasa es en la parte trasera, donde la luna es un pelín pequeña y mientras no llevemos equipajes o no llevemos pasajeros, los apoyacabezas van en una posición baja, por lo tanto no nos estorban, pero en el caso de llevar pasajeros, los apoyacabezas o las cabezas puede llegar a estorbarnos y puede llegar a dificultarnos la visión en la parte trasera. El motor 1.5 DCi siempre ha destacado por ser un motor muy suave, un motor que empuja muy bien y un motor con muy bajo nivel sonoro, incluso en frío. Ahora estamos en Madrid a unos 4 o 5 grados, estamos en diciembre. El motor, cuando lo arrancamos, la primera arrancada, por ejemplo, por las mañanas,
no sufre ningún tipo de vibraciones, no tiene ruidos extraños, por lo tanto es un motor que incluso en frío suena bastante bien. En marcha, circulando, el único sonido que llega un poquito más al interior serían ruidos aerodinámicos procedentes de los retrovisores, pero por lo general el Scenic está perfectamente bien aislado, no escuchándose, lo primero, ni ruido de rodadura de los neumáticos, ni ruido del vano motor, y prácticamente casi nada ruidos aerodinámicos. Por lo tanto, podemos mantener una velocidad muy elevada en carretera y mantener una conversación perfectamente con nuestros pasajeros. Por dentro yo destacaría, por ejemplo, la dirección, es una dirección eléctrica, pero tiene muy buen tacto, tiene un tacto muy agradable, un tacto con un giro que copia muy bien las irregularidades, por lo tanto no transmite prácticamente al interior, con una muy buena precisión de guiado, y no es como las antiguas direcciones asistidas eléctricas, que estaba muy filtrado del exterior, no notabas por dónde iba pisando. En este caso lo notamos, pero tenemos un muy buen tacto con una muy buena dureza. Aparte, el cambio me ha sorprendido respecto, por ejemplo, al Talisman, que sería ahora mismo el buque insignia o la berlina un poco de representación de Renault, que siendo la misma caja de cambios de 6 velocidades, en el Scenic tiene un tacto mucho más directo, los recorridos son un pelín menos cortos y es mucho más agradable de utilizar el cambio del Scenic. Lo comparo, por ejemplo, con el del Talisman o el Megane. En este caso, el tacto me ha gustado mucho más en el Scenic. Aparte, como veis, lo llevamos en una posición muy buena, o sea, simplemente con dejar caer la mano desde el volante a la palanca de cambio tenemos acceso directo a la palanca de cambios. El motor 1.5 DCi de 110 caballos es un antiguo conocido en la gama Renault, que se ha ido actualizando poquito a poco, y bueno, pues es uno de los motores más fiables de la actual gama. Es un motor que, como digo, en todo lo que se monta ha destacado principalmente la fiabilidad, y bueno, tenemos lectores que han hecho muchísimos kilómetros con este tipo de motor sin tocarle prácticamente nada, o sea que es un motor que ha demostrado ser muy fiable. En el caso del Scenic se nota un pelín, lo noto respecto al anterior, por ejemplo, un poquito más, se nota como más pesado a la hora de mover el coche. Como acceso de gama tenemos un 95 caballos, pero el 110, para ser el intermedio, en vacío el coche va bien, se mueve muy bien. El anterior Scenic se movía mucho mejor, lo notabas incluso con un tacto más deportivo. En este caso es un motor mucho más progresivo, me imagino que será un poquito por el tema de los pesos, y cargado, pues bueno, pues con 5 personas que hemos podido hacer la prueba y con equipaje, pues se nota que es un coche que ciertamente para una conducción tranquila está muy bien. Si lo sacamos a carreteras secundarias, si tenemos que hacer adelantamientos, puede que se nos quede un pelín justo. Por lo tanto, yo recomiendo que si este motor lo vamos a utilizar la mayoría de las veces para ir con muy poco equipaje y muy pocos pasajeros, es un motor ideal por consumo y por cómo va. Pero si lo pretendemos utilizar para hacer largos viajes durante todo el año, cargados de equipaje y con pasajeros, es probable que necesitemos, por ejemplo, la versión 1.6 DCi de 130 caballos, que hace que el Scenic sea mucho más brioso, sobre todo en los adelantamientos, y que alcance y sea capaz de mantener una velocidad punta más elevada. En este caso, a velocidades legales, en esta velocidad, si vamos cargados y necesitamos subir un puerto de alta montaña, una pendiente pronunciada, en muchos casos será necesario recurrir al cambio y meter una marcha inferior. Ya os digo, si circulamos con el coche cargado y con las 5 plazas ocupadas. Si no, con este motor 1.5 DCi de 110 caballos para un uso normal, perfecto, nos puede valer sin ningún tipo de problema. Con este motor 1.5 DCi de 110 caballos, el Scenic en unos recorridos normales, una conducción sin ningún tipo de intentar consumir poco y en modo normal, no en modo eco, nos estamos moviendo en consumos en torno a 5,2 litros. Está bastante bien para el tipo de coche que es, y en modo eco y haciendo una conducción ecológica nos podemos estar moviendo en consumos de unos 4,8, 4,9 litros, le podemos bajar un poquito más. En condiciones de carga, en viaje a una velocidad más o menos elevada, nos podemos estar moviendo en consumos de unos 6 litros y medio. Por lo tanto, para el tipo de coche que es, el volumen que tiene y todo lo que conlleva la conducción un poco más rápida, el estar gastando 6,4, 6,5 litros es un consumo realmente bueno. Si vamos a utilizar el Scenic, por ejemplo, mucho en ciudad, en lugar de 5,1 nos podremos estar moviendo en consumos de 5,6, 5,7. Un consumo, como os digo, realmente bajo para el tipo de coche que es. Estas serían las plazas traseras del Scenic.
Respecto al anterior, ha perdido un poco modularidad, puesto que la banqueta ya no es independiente. Antes cada asiento era independiente, y ahora el único asiento que tenemos independiente es este de aquí, que podemos desplazar de manera individual, pero el lado derecho es una banqueta conjunta con el delantero, aunque como veis el diseño es que llevamos asientos totalmente independientes, aunque en realidad no lo es. También ha perdido los cajones inferiores, que antes el Scenic sí que tenía y que ahora no tiene. Tenemos bandejitas con goma para sujetar cosas, tenemos salidas de aire, tenemos en este caso una toma de mechero, dos USB para cargar, como veis, smartphone o tablet. Tenemos un cajón de muy buena capacidad y tenemos las clásicas bolsitas detrás de los respaldos. Además, en este caso tenemos las puertas con guantera inferior y cortinillas tanto en una ventana como en otra. Para plegar el asiento podemos hacerlo desde el maletero con el sistema One Touch, en este acabado Zen, para plegar un lado u otro. También lo podemos hacer desde el sistema R-Link 2, desde el ordenador de a bordo, desde la pantalla principal, y podemos plegarlo desde esa parte. O podemos hacerlo tirando de esta palanca de aquí, lo que nos da acceso al maletero o para cargar bultos. Por lo tanto, la banqueta trasera está dividida en dos y, como veis, es muy sencillo de plegar tirando del botoncito. Una vez que no llevemos pasajeros en la parte trasera, podemos bajar los reposacabezas y llevarlos prácticamente enrasados con el asiento. Así quedarían con el reposacabezas desplegado y así quedaría con el cerrado. Tenemos unas luces de LED a ambos lados, tanto en un lado como en otro, que dan muy buena visión por la noche, aunque parezca que son pequeñas, iluminan bastante bien. Tenemos el portatrajes para colgar perchas, en este lado aquí, os lo voy a enseñar aquí. Y tenemos el tirador, que se pliega de una manera muy suave para no dar golpe. Para acceder al maletero del Scenic, pulsamos el botón que tenemos aquí y nos da el acceso a un maletero de 506 litros. Muy bien acabado, como veis todo tapizado, no lleva partes plásticas, lo que le da cierta aire de categoría. En el caso de llevar bultos en el maletero, el ir acolchado reduce la sonoridad y a la hora de cargar bultos sin ningún tipo de cuidado, pues indudablemente este material es mucho más resistente que, por ejemplo, un plástico que puede que se nos raye. La parte baja, si levantamos, tenemos un doble fondo, como veis, y si levantamos todo, en este caso tenemos una opción de ROA de repuesto, en este caso de 17 pulgadas, de emergencia, eso sí, que en caso de pinchazo, pues por lo menos nos salvará de quedarnos tirados. La boca de carga y portón quedan, tanto el portón a muy buena altura y la boca de carga, para tener las formas que tiene el coche, que son formas muy voluminosas, queda bastante baja. Como veis, si nos venimos al lateral, esta sería la altura de la boca de carga del maletero del nuevo Scenic.